está pensada. ¿Cuál es la diferencia entre una total y una parcial? El esmalte. Si hay un volumen de esmalte, si hay esmalte, básicamente, entonces me puedo inclinar para una parcial. ¿Por qué? Porque sé que la adhesión de las parciales es micromecánica y se da en el mediano y largo plazo estable a esmalte. Si yo no tengo esmalte, bueno, la adhesión dentina, bueno, empiezan a haber más complicaciones. Ya vamos a ver hoy cómo hacer que la dentina sea a su vez más estable en el corto, mediano y largo plazo desde el punto de vista de la adhesión. ¿Quedó claro entonces hasta acá? Esto es muy importante, ¿sí? Vamos a ir ordenándonos en el análisis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando de anulación de conjunto? No. Ahora estoy viendo el diente individual, la restauración individual, total o parcial. ¿De qué depende? Depende del esmalte. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a meternos en esta primera parte, ahora entonces sí, con preparaciones parciales. ¿Sí? Vamos a meternos con parciales inicialmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el volumen que hay de esmalte es suficiente como para que yo pueda adherirme de manera segura, de manera predecible. Con algunos ya estuvimos charlando en el práctico cómo organizar una rehabilitación, cómo planificarla en el momento de la etapa temporaria cuando hay totales y parciales. ¿Sí? Cuando termine el teórico de hoy lo volvemos a charlar. ¿Sí? Pero piensen en todas esas cosas, cómo se provisionaliza una parcial y qué inestable que es esa provisionalización en relación a una total. ¿Sí? Entonces, cómo se organizan los casos es también muy interesante. Bien. La pregunta que sigue entonces es, dentro de parciales, ¿qué elijo? ¿Rígida o plástica? No es más ni menos que decir composite o cerámica. ¿Ok? ¿Me van siguiendo o no? Estamos primero, vamos a hablar de preparaciones dentarias, pero es que lo primero que tengo que hacer para hacer una preparación es entender qué hago, una total o una parcial. Luego, si la preparación parcial, porque el remanente de esmalte es bueno, va a ser plástica o rígida, porque la cantidad de tejido dentario que tengo que eliminar es diferente. ¿En cuál elimino más? ¿En la plástica o en la rígida? En la rígida, claramente en la rígida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar de qué depende esta división. Ahí abajo van apareciendo las variables. ¿Depende de lo estético? ¿Depende de lo estético? ¿Es más bonita una rígida de cerámica feldespática que un composite? Usted elige una parcial rígida por sobre una de compo, una plástica, ¿por estética? ¿No? ¿Quiere decir que a todo... ¿Sí o no? Que levanten las manos los que dicen que sí. Las rígidas son más bonitas que las plásticas. A veces sí. Sí, sí, aparece la palabra depende, o a veces no hay una respuesta. La respuesta es una sola y se la banca. Son más lindas. Están los que no levantaron la mano. Deben hacer unos composites increíbles. Por tanto, desafío, pongo la computadora en juego, a que cualquiera de los que no levantó la mano, que haga una clase 4 exactamente igual que una cerámica feldespática. Si gano, usted me compra otra computadora. Si pierdo, le regalo la mía. ¿Están dispuestos? Esta, no importa. Los que no levantaron las manos, ¿quieren apostar la computadora? ¿Qué técnico hace la feldespática? Mariana Petri, lo hacemos Mariana Petri. Porque acá hay algo muy importante, que uno se miente. Es muy frecuente que la cerámica feldespática quede más bonita que el composite. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no tenemos ni la más pálida idea de cómo se hace un composite. Punto chau. No es que el composite no pueda conseguir la estética.
La estética se puede conseguir tanto con composite como con feldespáticas. De hecho, debería de ser mucho más fácil hacerlo con composite porque yo tengo el remanente ahí. En cambio, de la otra manera lo tengo que transferir mediante una fotografía. Por lo tanto, no puede ser que seamos más chotos que los técnicos. Pero sí lo somos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo tenemos que aprender anatomía para poder hacer ontología restauradora, sino que también debemos empezar a entender los colores, ¿sí? La translucidez, los comportamientos para poder reproducirlos con composite. Porque si no, muchas veces uno termina haciendo una rígida en donde gasta más tejido por no saber. Y dice, no, mejor una rígida porque es más rígida. ¿Será que no sabe hacer composite? Entonces es para analizar. Entonces la estética claramente no me vuelca para un lado o para el otro. Es el concepto biológico. La biología refiere a la relación con los tejidos blandos. ¿Sí? Sí, mejor pulido, mejor terminación. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Pero hay una cuestión que es muy importante. Estamos hablando de parciales. Y las parciales son, como máximo, yuxtagingivales. Porque si son subgingivales, ¿qué problema hay? No lo puedes leer. Este es el problema. No lo puedes leer. Si no lo puedes leer, no haga parcial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la adhesión de la parcial o el sistema de retención es micromecánico y eso es adhesión, así como una total no me preocupa tanto porque la retención es macro, en una parcial la adhesión tiene que ser perfecta. Por lo tanto, tendré que ocuparme de hacer una aislación perfecta. ¿Me entiende dónde va la historia? Obvio que se filtra, se quiebra. Las grandes fallas de las parciales son porque los procedimientos de adhesión están mal realizados. Y una de las causas principales es porque, uno, mezclan marcas de productos, dos, porque no aíslan. Entonces tiene que tener cuidado. Tenga mucho cuidado cuando dice después, no, las parciales fallan. ¿Cómo la hizo? Para decir si fallan o no fallan. ¿Me explico? Entonces, la biología que sí es real, porque si uno pone en relación a los tejidos blandos a cerámica contra composite, la cerámica se comporta mejor por la lisura superficial y por la ausencia de poros. Pero es que ninguna de las dos debería estar ahí abajo, porque no podría aislar. Y si no puede aislar, no puede adherir y por lo tanto está contraindicada la restauración parcial. Por eso la biología no es el punto. La función. ¿Cuáles son las funciones de los dientes? ¿Para qué sirven los dientes? ¿Para qué sirven? Qué bueno, alguien sabe para qué sirven. Para comer, ¿para qué más sirven? Estética. Para poder hablar, para sonreír, si tiene cuestiones estéticas, etc. ¿Usted va a poder morder mejor con un composite que con una carilla de cerámica feldespática? ¿Sí? ¿Con una incrustación? No, debería de ser igual, porque si no está mal hecha la anatomía. Por lo tanto, no es este tampoco el punto que me hace decidir entre una plástica y una rígida. ¿Será entonces la mecánica? Digo, por descarte parecería ser que sí. ¿Y por qué digo parecería ser que sí? Porque las cosas están cambiando. Ya vamos a ver. ¿Qué es la mecánica? La mecánica se refiere básicamente al comportamiento individual de esa pieza dentaria, ¿sí? A cómo se ven alteradas las propiedades mecánicas en el momento en que empieza a perder sustancia. Vamos a pensar un poco de la mecánica. La pieza dentaria básicamente tiene esmalte por un lado y dentina por el otro. Y estos son los dos grandes tejidos que están interrelacionados en la estructura dentaria y me explican diferentes cuestiones desde el punto de vista biomecánico, ¿sí? Vamos a ir profundizando en algunos detalles que tienen aplicación clínica, ¿sí? Y vamos a pasar por alto los que tienen más que ver con la histofisiología, que en este momento no me interesa. Con respecto al esmalte,
El esmalte tiene o se presenta de dos maneras, el esmalte aprismático y el esmalte prismático. Este es el que normalmente conocemos. Y este es normalmente del que no se habla. Del que no se habla y que suele explicar fracasos. Del que no se habla y suelen estar ahí los fracasos asociados. ¿Y de qué fracasos estamos hablando? El esmalte prismático no está conectado en realidad con el resto del esmalte, ¿sí? No está interrelacionado y eso hace que sea justamente inestable. Este esmalte se localiza básicamente en áreas cervicales y fisuras, fosas y fisuras. Cuando uno ve odontopediatría, por ejemplo, yo no hago, pero sí veo, es interesante cómo cuando a veces se hacen selladores, mismos pediatras dicen, no, es como se despegan al principio mucho, hasta que en un momento se quedan, pero al principio saltan. ¿Por qué saltan los selladores? Si deberían de no saltar nunca. Porque suelen estar adheridos al esmalte aprismático, que como no está conectado con el resto de la estructura, después se desprende. Por eso se recomienda que antes de hacer las técnicas adhesivas le pase ultrasonido o aire abrasivo en el surco. Si usted le pasa ultrasonido o aire abrasivo en el surco, lo que está haciendo es desprendiendo a todos los prismas, a todo este esmalte, digamos, aprismático, a todo este esmalte que parece como una tierrita que está arriba, para exponer realmente el prismático sobre el cual sin ningún problema va a generar la adhesión definitiva. Pero este es inestable, generalmente cuando ya llega a los 15, 16 años no queda más nada de este. Y generalmente el que nos encontramos nosotros sí es el prismático. ¿Qué características tiene el prismático? Miles, millones. ¿Qué nos importa? Básicamente que el material orgánico es escaso. Al decir esto estamos diciendo también que hay poca cantidad de agua. Que los prismas son estructuras longitudinales que van desde el límite amelodentinario hasta la superficie. Esto ahora sí es importante. Los prismas van desde el límite amelodentinario, o sea, de su unión con la dentina, hasta la superficie. Vean acá una imagen en donde venga como un polvillito arriba, parece. Ese es el esmalte